Hola, 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 buenos días si es de día, buenas tardes si es de tarde, buenas noches, que aquí en España ya es de noche. Y bueno, gracias a los que se están conectando, gracias a Saraí, gracias a Anderson y gracias a Marianita y gracias a todos los que se van conectando y los que han aceptado esta invitación de conversaciones. Tenemos en la sala de espera, como siempre, lo tenemos allí en la sala de espera, seguramente tomándose, no sé, un vinito porque es sábado por la noche, aquí en España, 9:05 de la noche. Y bueno, no sé, estamos a poco, apenas a una hora para el toque de queda, aunque en Madrid está ya hasta las 11 de la noche. Entonces, bueno, gracias a todos. Pero como siempre quiero leerles un poco y hablarles de esto de conversaciones. Ustedes saben que conversaciones va desde acá estoy, aquí está el espacio, tú me dices déjame hablar y tú pones el tema. Vamos a ver de qué nos va a conversar hoy Rogelio López Garrido, que llevamos el mismo apellido, pero a ver, que no somos familia. Bien, entonces como siempre quiero leerles esta vez un poco más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, hemos venido leyendo desde que comenzamos conversaciones acerca de lo que trata y el artículo que corresponde. Hoy sería el artículo número 5. Entonces, fíjense, he tomado esta partecita, tengo que cambiar de gafas, bien, he tomado esta partecita que dice, adoptada y proclamada por la Asamblea General en la Resolución 217 del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Bien, tras este acto histórico, la Asamblea hizo un llamado a todos los países miembros para que publicaran el texto de la declaración y para, abro comillas, hacer que sea distribuida, expuesta, leída y comentada principalmente en escuelas y otros establecimientos de enseñanza y sin distinción basada en la condición política de los países o de los territorios. Bien, está contenido en esa declaración que son 30 artículos. Ya hemos pasado por el artículo 1, que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Hemos pasado por el artículo 2, que dice no discrimines. Hemos pasado por el artículo 3 que dice el derecho a la vida. El 4 dice ninguna esclavitud. Y este quinto dice ninguna tortura. Y el artículo dice así, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien quiera más información acerca de esto, hay paquetes que se pueden conseguir, me escriben por privado y les doy la información, les pongo en contacto, podemos hacer el enlace. ¿Cambio? Muy bien, entonces bueno, gracias a los que están, voy a saludar acá, a los que nos han ido uniendo y estábamos escuchando Corazón Partido de Alejandro Sanz. Nuestro conversante de hoy le gusta Corazón Partido. A mí también, es una de las canciones a mí que me encantan de Alejandro Sanz. Y tiene muchas otras más, pero bueno, pusimos ese pedacito para rendirle un poco de honor a nuestro invitado, Rogelio López Garrido, a quien ya le voy a ir dando el paso para que salga de esa sala y deje ese vino o esa agua o lo que se esté tomando y nos cuente un poquito primero de este artículo 5 que acabo de leer y bueno, ya después lo que él quiera. Dice Mariana, me gusta muchísimo el inicio de tus programas relacionados con los derechos humanos. Gracias, Mariana. Allí lo dice, ¿no? Entre comillas estaba que hay que ser leído, expuesto, distribuido y bueno, que casualmente hoy vamos a tocar un poco ese tema de educación. Entonces voy a buscar aquí para darle el pase. Esperando, que seguro se pone un poco lentito. Y miren, me ven allí, ¿verdad? Los circulitos. Sí, estoy estrenando luz. Trataré de que no se refleje mucho.
Estamos esperando seguramente que Rogelio le dé allí al aceptar. Y bueno, mientras tanto les decía, pueden escribirme por privado y les pongo en contacto si quieren conseguir de estos folletos, saber más acerca de los derechos humanos. Tienen la página de los jóvenes por los derechos humanos y también la página de la Comisión Ciudadana por Derechos Humanos. Igualmente me escriben y a través del Centro de mi Mejoramiento Personal, que también apoyamos todo lo que son campañas de mejora social, lo podemos conseguir. A ver, esperamos que Rogelio pues no tenga dificultad para conectarse, esperando aprende, reconciliar, no puede unirse. Vamos a ver qué le pasa, vamos a enviarle la invitación de nuevo. Ahí va de nuevo. Y cuando estamos en estas cosas, pues no podemos. ¡Aquí está! A veces el internet nos juega algunas cosillas, pero ya llegó Rogelio. Hola, hola, hola Rogelio, bienvenido. Y en algún punto me tendrás que decir, déjame hablar. Y entonces yo hago así, mira, chique, tic. Y entonces nos cuentas todo y nos comentas sobre todo este artículo 5, fíjate cómo nos habló ahí de educación, ¿no? De impartir. ¿Vale? ¿Me Muy bien. escuchas bien? ¿Te Sí, escuchamos? Yo te escucho sí, bien. sí. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Que nos diga Perfecto. también la gente que sí te están escuchando bien. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, aquí parloteando en un sábado por la noche, que bueno, tú sabes, la nueva vida, entonces uno viene y se inventa y como creativo dice, oye, vamos a ver qué hacemos un sábado por la noche, ¿no? Y bueno, por cierto, que tenemos conectada a Saraí Massa. Saraí Massa es una activista que recientemente ganó inclusive un premio que ya nos tendrá que venir a contar un poquito de eso, porque es una activista bastante comprometida con los derechos humanos. Así que de verdad que te agradezco, prima, Qué bien. que estés acá acompañándonos. Dice que nos escuchan muy bien. Entonces, bueno, cuéntanos. Tienes que decirme, yo sé que aquí en España puede parecer como un poco grosero, pero no es grosero, es simplemente, oye, déjame hablar. No, que va. Ah, vale, pues No, no, no. Me hace mucha gracia tu sí, rincón de... Porque ahí tienes pinta, pues eso, ¿no? De escritora, ¿sabes? Muy, muy graciosa y de nada, muy bien. De la tortura, pues, hombre, parece como que, Dios mío, parece como una cosa que nunca pudiera llegar, ¿no? Pero realmente tiene mucho que ver también con el campo de la educación, porque, o sea, una tortura se entiende como un tormento, ¿no? O sea, un sufrimiento intenso que recibe una persona y que el objetivo es causarle daño, ¿no? Y, y en el transcurso de la trayectoria estudiantil y escolar, pues la verdad es que cuando uno ha pasado ya varios años, ya esa tortura se empieza a notar, porque te encuentras en una situación donde tienes por un lado la enemistad por parte del profesorado si tú no respondes a lo que te piden. Y por otro lado, pues bueno, tienes que ajustarte también a lo que esperan tus padres de ti. Y realmente se vuelve difícil el caminar de un estudiante, porque lo que no se entiende por parte del estudiante o por parte de los profesorados o incluso por parte de los padres es que realmente el estudiante se ha iniciado en una profesión donde no se le ha enseñado a cómo estudiar. Entonces, es realmente agotador estar frente a un libro durante horas y horas y horas sabiendo que no entiendes lo que estás estudiando
ni para qué, y que tienes que transmitir, vamos, tal cual te viene en el libro, en un examen, lo que supuestamente se supone que tú sabes, ¿no? Y que no lo sabes. Entonces, sí realmente tiene mucho que ver este derecho humano con la trayectoria educativa, porque en mi experiencia, que son más de 30 años, yo he visto que realmente las consecuencias son nefastas, ¿no? O sea, incluso hasta los suicidios en la educación estudiantil, ¿no? Y entonces es una frustración enorme. Entonces tiene mucha relación la tortura, El porque la tortura artículo, no porque digo que sea dice, una tortura. Dime. sí, porque es que al final dice tratos o degradantes. Y cuando una persona no puede estudiar, también se le está degradando. Efectivamente. Eh, Pues es muy preocupante. Yo tengo varios artículos, uno de ellos me hace mucha gracia que recuerdo, que se llama El ser preocupado, y te viene como la espiral descendente de la vida de un estudiante y cómo realmente acaba, pues bueno, pues no le queda otra o el asentismo, como dicen, o realmente estudiar de memoria, ¿no? Y bueno, son muchos años perdidos. Y bueno, pues yo me di cuenta bueno, pues que era muy importante en el trayecto de mi vida abrir esa puerta o enseñar a cómo abrirla. Porque el estudiar supone el conocimiento, el saber. Pero si tú no puedes acceder al saber, pues te quedas en las puertas, ¿no? Claro. Entonces, te quedas en la ignorancia. Oye, Entonces es Rogelio, realmente muy importante saber cómo saber. sí, es muy importante lo que estás diciendo y por importante del tema que estamos tratando, voy a hacer un poquito de música porque estoy teniendo problemas con la carga del móvil y no quiero que me deje a medias, ¿vale? Muy Entonces, bien. voy a ponerle un poquito de música mientras busco el cargador. Ok. ¿Quién me va a quemar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? Así estamos más seguros que no se nos vaya a descargar el móvil. Se encendía, se apagaba y bueno, sí, mejor, listo. Entonces, lo que decías, ¿verdad? Que la importancia de la educación, es decir, una persona quiere estudiar, una persona se quiere preparar, una persona, pero cuéntanos acerca de todo lo que tú has visto en ese tiempo que uno dice, sí, son más de 30 años, pero ojo, puede ser una aclaración. El hecho de que sean más de 30 años quiere decir que sea mayor, ¿vale? Es mayor, ¿Sí? no es un chaval, pero tampoco es para decir que es una persona, bueno, como decimos los venezolanos, vieja. ¿Ok? Ahora es cuando está y esa experiencia justamente es la linda, es la importante, es la que debemos aprovechar. Por eso en la invitación yo decía, conéctense y vamos a agarrar datos. Cuéntanos, me callo, te dejo hablar. Pues básicamente yo llegué a la educación, el estudio, entre comillas, por casualidad. Yo estudié en uno de los mejores colegios de España, donde se formó el rey de España y donde actualmente va sus hijas. O sea, un colegio de élite. Y yo acabé el bachillerato y mi educación escolar siendo una celebridad. Ups. Pero siendo una celebridad porque fui campeón olímpico escolar. Deportes. Ah, por los deportes, mira. Excelente deportista. Ok.
y fui durante muchos años catalogado como el mejor deportista evidentemente del colegio y bueno, mi sueño era acercarme a las Olimpiadas y ser olímpico. Y de hecho, en las Olimpiadas que anualmente se celebraban en el colegio, yo llevaba la antorcha, en fin, todo aquello, en fin, que tengo sangre olímpica. Pero yo acabé muy preocupado con respecto al estudio, porque en la medida en que pasaban los años me sentía más inseguro. Entonces no sabía lo que me pasaba, yo pensaba que era idiota. Entonces, yo lo que sucedió es que a mí no me gustaba memorizar y entonces lo que yo me dedicaba es a copiar. Entonces yo era muy bueno copiando. Entonces, bueno, pues para mí un examen era como la actuación de una película en la cual yo tenía que actuar. Y bueno, pues ya me ponía las chuletas, me ponía 8 chuletas, por ejemplo, 10, por ejemplo, si era un examen de historia, pues mira, los visigodos en el calcetín del pie derecho. Y entonces yo cogía la chuleta del calcetín del pie derecho, que eran los visigodos que habían entrado, lo ponía debajo del papel y copiando, que son 2 días. Luego, además, luego ya al final, vamos, efectivamente, eso eran otras. Y nada, agujereaba la pared, quedaba al pasillo, mi compañero recibía las preguntas, me preparaba el cambiazo, me lo daba y lo entregaba antes de acabar el examen. Y luego ya ni eso. Yo hacía en el examen, pues bueno, que hacía el examen y que me salía y tal, lo entregaba. Y en la hora de la comida, pues me metía por la ventana a la sala de profesores, ya había preparado yo el cambiazo y tipo Misión Imposible, sacaba mi examen del maletín del profe y metía la mía. En fin, acabé bachillerato de aquella manera. Entonces yo pues estuve dando tumbos durante 6, 7 años después, hasta que casualmente, por medio de una hermana, conocí una tecnología de estudios donde me enseñó a aprender, a cómo aprender. Y yo me quedé realmente alucinado. Entonces, esta tecnología, que es la tecnología de Place Scholastics, del célebre autor polifacético Lafayette Ronald Hubbard, era maravillosa, estaba llena de sentido común, muy práctica. Entonces, yo dije, es que no puede ser. Empecé yo a aprender, a estudiar, y no me quedaba de mi asombro. Y entonces, bueno, pues me interesé mucho por la causa y me fui a trabajar durante 5 años a Dinamarca, coordinando grupos de educación. Conocí un colegio maravilloso en Inglaterra que se llama Greenfields School, Verdes Campos, y yo dije, yo cuando llegue a España tengo que crear algo parecido, ¿no? Porque realmente se me abría un horizonte enorme. Yo pensaba que era poco inteligente y no era eso, es que no sabía estudiar. Y yo pude realizar lo equivalente a cualquier carrera universitaria en los campos de humanidades, de empresariales y por supuesto, de educación. Y me hice un experto con respecto a cómo estudiar. Y bueno, Y allí te quitaste eso que dijiste antes de que creías que eras un estúpido. sí, Y dijiste, sí, pues sí, no, sí. con eso dijiste, no, ya va, yo estúpido no No, soy, no, ya entendí. al revés. Entendí lo que era un estudiante, de verdad. Un estudiante tiene que ver no lo que absorbe o la capacidad de retener algo, sino un estudiante es un observador, es alguien que observa. Conocimiento viene a través de la observación. Lo que sucede que cuando tú coges algo que lees pero no lo entiendes, ¿qué vas a observar? Si te has quedado pillado en algo que tú no has entendido. Entonces, cuando tú logras observar algo, es cuando milagrosamente, que es natural, te viene el conocimiento, te viene la información. Entonces, la observación es la puerta de entrada al conocimiento, ¿no? Y luego lo que aprendí también es que un estudiante es estudiante en la medida en que pueda usar
lo que está estudiando, Exacto. en que pueda utilizarlo, en que pueda aplicarlo en la vida, en que pueda practicarlo. O sea, yo me di cuenta a través de mi experiencia y de comenzar a ayudar a otros que realmente el conocimiento, el estudio y toda esta serie de cosas no estaban en los libros, sino estaban en la vida. Mm. O sea, la escuela, tenemos una escuela gratuita para poder aplicar lo que nosotros sabemos, que es en la calle. Entonces, a Afortunado que lo raíz de ahí, aprendiste joven, ¿no? dime, Que afortunado que lo aprendiste de joven. sí, lo podía haber aprendido más joven, pero sí, lo llegué a aprender joven y, Y además y la decidiste verdad es, dedicarte, ¿no? A que otros ¿eh? también y además decidiste dedicarte a que otros también lo conocieran. Sí, Porque, sí, sí, sí. Y entonces claro, a raíz de ahí me dediqué, se han formado, creé un centro en México también, de ah, bien, estudios, bien. lo fundé junto con otro amigo y bueno, pues he sido pionero en España con respecto a la metodología de estudios y han pasado pues miles de estudiantes a través de mí e incluso estudiantes que estaban mal etiquetados con TDAH y demás, y habiendo recibido pues medicación, tengo cerca de medio millar de chavales que los he sacado de las drogas Wow, mira qué y los he interesante. dado simplemente enseñándoles a estudiar. Te aplaudo eso porque te quiere decir que salvaste unas cuantas, has salvado unas cuantas vidas solo con que la persona aprenda a estudiar, porque pues por algo comprendió mucho mejor que pudo salir de la situación que tenía, ¿no? Sí, Y también, bueno, te felicito por eso de México, que por cierto te voy a interrumpir porque allí tenemos a Yexemil, ella es de Venezuela, pero ella está en México, en Puebla, y pues también es una persona muy dedicada. Quiero saludar un poco hasta Surima, a la gente que se ha ido conectando, nos sigue con nosotros Saraí, gracias, está con nosotros Evalú también. Y bueno, de verdad que está bien interesante esto que estamos conversando. Hola, Yexemil. Entonces, de verdad que sí, eres pionero, ¿no? De haber traído, es decir, de haber hecho que se conociera acá, porque siempre es lo que uno busca, ¿no? Cuando hay algo bueno, uno dice, uy, esto lo tiene que saber mi gente, esto lo tiene que conocer, ¿no? Y bueno, lo has hecho. Está en Puebla, Yexemil. Hola. Entonces, también yo dije que yo no te iba a preguntar nada, pero es que me estoy acordando que tú estás, tienes un... Y además en tu página, ¿verdad? Con la fotografía y lo que explicas allí, que estuve mirándolo, eh, tienes un espacio muy bonito, muy acogedor. Se ve muy acogedor desde la fotografía y hace bastante que estuve y sí, es un espacio muy agradable, de esos espacios que uno se encuentra que provoca quedarse allí, ¿no? Y estar y que te sientes bien, que eso es muy importante, muy importante. ¿Sabes? Yo es que soy medio andaluz. Mi Ya. madre es de un pueblo de Jaén, que se llama Baeza, que es precioso, que es patrimonio nacional. Y bueno, es una maravilla. Y tengo mucho de eso. Y entonces, pues la verdad es que la academia pues parece un cortijo. Sí, muy agradable, muy agradable el espacio realmente, ¿no? Y bueno, claro, me imagino también por todo lo que se imparte allí, ¿no? Y en esas pinturas, cuéntanos un poquito. Yo dije que no iba a preguntar, pero cuéntanos un poquito de tus pinturas. Sí, Tuviste un la verdad tiempo es que también, así como el deporte, haciendo sí, artes plásticas. sí, no, sobre todo he sido muy admirador de grandes artistas y se me han cruzado artistas maravillosos. Eh, y bueno, pues sobre todo lo que está expuesto es de estos artistas. Hay una mujer que conocí que a través de ella conocí el valor de lo que es la medicina, pero la medicina bien entendida. Su padre era el clásico médico rural de antaño. Esos médicos que solamente con escucharte te sanaban, Qué maravilla. co cosa que no se da. Ahora lo que se da son medicamentos, lo que se da son drogas. Y, pero y entonces, pues bueno,
Pero ella casualmente, pues bueno, pues es una artista maravillosa y entonces expuso a Ronald, fue la primera que lo expuso y además, y tiene una pintura preciosa, que es el dibujo de una hermana que yo tengo y que parece una pintura griega, ¿no? La verdad es que es muy bonito. Y bueno, hay diferentes piezas ahí artísticas combinadas, porque el arte, el artista es imprescindible en la sociedad. El artista es alguien muy espiritual, es alguien que inyecta vida realmente en la sociedad y es alguien a quien hay que proteger. El artista suele ser a veces blanco de aquellas personas, ¿sabes?, que no tienen buenas intenciones y ves que los artistas, algunos artistas acaban bastante destrozados porque ven en ese artista, pues bueno, esa vida, ¿sabes? Y a que se le chupa, ¿no? Como un vampiro, ¿no? Y entonces el arte en la educación es algo fundamental. Yo, por ejemplo, estoy en un proyecto ahora involucrado precioso también. Se va a crear posiblemente el primer colegio donde se aplique la metodología de estudio. Yo no sé si te lo he contado, Mariela. No, cuéntanos, que tú traes el tema y yo te sigo. Cuéntanos. Pues un colegio precioso donde evidentemente se va a implementar pues mucho más sentido común con respecto a la educación. Va a ser un colegio mexicano. Y bueno, prácticamente está todo listo. Solamente falta un permiso nada más y posiblemente en septiembre comience. Y por supuesto, el arte va a estar presente. El arte, el arte y el deporte creo que son dos asignaturas que son fundamentales, pero que se les dé no eso de correr por el patio en deporte, sino todos los días, hora y media, es fundamental. Y el arte igual. El arte es una maravilla. Qué bueno. Realmente enriquece muchísimo el espíritu humano y ayuda muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver que están escribiendo por aquí. Gracias, Germánqui, que se ha unido. Hecho a mano Donosti también se nos está uniendo. Dice Yexemil que no se me sale el entrevistador y que no lo puedo evitar, pero sí bueno, ya lo vamos a evitar. Dice Mariana, cuento de Marianita, es cierto, los artistas somos especiales y ciertamente no somos muchas veces valorados como se debe. Saraí dice, excelente por lo que estás, por el emprendimiento, lo que va a comenzar ahora en septiembre. Aplausos, de verdad que aplausos por eso, porque hace muchísima falta y lo sabemos. Y sabemos, por eso también dije, ¿no? Ese compromiso social que llevas desde prácticamente toda tu vida, ¿no? Un Sí, sí. compromiso por el mejoramiento de la persona, por el mejoramiento de la sociedad. Es que es muy curioso porque los niños son artistas. En la medida en que va creciendo, ese arte se le va despojando, ¿vale? Con las tonterías de los mayores. Entonces, en la medida que tú le das una buena educación a un niño, tú le vas quitando de alguna manera información que no ha entendido, con lo cual estás quitando algo que no es verdad y le estás dando entendimiento. En la medida en que el entendimiento lo vas engrosando y va disminuyendo el no entendimiento o la ignorancia, el niño recobra muchísimas habilidades creativas que tienen mucho que ver con él mismo. O sea, realmente el arte y la creatividad es algo muy nato del ser humano. Entonces, cuando tú puedes lograr que un estudiante, una persona pueda pensar por ella misma, que aprenda realmente a pensar por ella misma, has logrado algo importante en la vida, ¿no? Hay películas que todos conocemos, como la de Elliot. ¿Sabes cuál es? La de Elliot. La del niño que quiere ser Claro, Elliot, bailarín. sí, maravillosa. Elliot. Maravillosa, es maravillosa. Los chicos del coro, también. Es increíble que a través del arte, de un propósito, manejas o ayudas un montón, ¿no? Y la famosa película El Club de los Poetas Muertos.
Esa te la iba a nombrar, el Club de los Poetas Muertos. Esa es un emblemática. Sí, porque además el profesor de literatura, literatura es algo que se odia. O sea, se odia porque casi todos tienen realmente problemas de lectura y cuando llegan a que tienen que leer a Quevedo y al otro y al otro y al Cervantes, que es que no hay manera de leerse el Quijote y demás, realmente es una asignatura que es que no gusta, porque además la manera en que se imparte la literatura es una pena, porque tú supuestamente tú vas a conocer a artistas, pero te dan por hecho como qué tienes que pensar con respecto al artista o cómo comentar algo con respecto a ello. Pero la clave en la literatura es aprenderlo a leer. Aprenderlo a leer, pero de la forma muy sencilla. Por ejemplo, el Quijote, nosotros tenemos cerca de 10 ediciones diferentes del Quijote. De la que conocemos el tocho hasta la cosa más sencilla. Entonces, viendo un poco el nivel de lectura, lo que usualmente hacemos es enseñar a leer, primero a cómo leer, con lo cual adelanto que el diccionario es fundamental, es algo que no se utiliza, y cuando coges ese nivel y realmente logra aprender a leer y leer realmente esa edición, va subiendo un poco más. Y el Club de los Poetas Muertos, lo bueno de este maestro es que se carga la mitad del libro de texto y lo hace más sencillo. Y luego él comunica de una manera sencilla. Es muy importante que a la hora de comunicar se te entienda. Y él hace de una literatura un logro, el que se pueda reunir, el que puedan amar la poesía, que es algo que embellece y eleva la emoción de las personas y se reúnen en una cueva, se van transmitiendo poesías que ha hecho uno, que ha hecho otro, que ha visto, que ha leído, etcétera, y se crea lo que se llama el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Claro. Y la verdad es que tiene un comunicado tremendo, ¿no? Muy bueno, Sí, muy eso que buena tú película. dices de la literatura, porque cuando ya un estudiante, una persona, cuando ya uno llega a estudiar ese tema, ¿cuántas cosas ha dejado de comprender y cuántas veces se ha sentido torpe o estúpido anteriormente? Como para cuando Claro, llegues a un tema que realmente, como tú dices, ¿no? Desde su simplicidad, que puede ser un poema, que es algo simplemente que cotidiano que alguien puede decir, pueda haber la comprensión de lo que se está diciendo. Yo creo que está relacionado mucho una cosa con la otra, entonces se ve el tema de la literatura como algo, oh, eso es demasiado fuerte para mí, sí, eso es algo ya efectivamente. como muy cuando en realidad son, no, son palabras Mira, también, sí, yo, digo, yo volviendo al llegué, tema, ¿no? sí, yo alcancé la literatura a través de una regla, de algo que dijo, creo que fue Mark Twain, que decía que había solamente dos reglas para, para poder escribir. Una, que pienses qué tienes que decir y escribirlo. Y escribirlo. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues la clave, como te he dicho antes, es evidentemente aprender a leer y escribir. Yo me dediqué a escribir muchos artículos, simplemente explicando lo que estaba viendo, lo que me estaba dando cuenta en la medida en que yo estaba aprendiendo y yo estaba ayudando. Entonces, yo nunca he dejado de escribir artículos, tengo un montonazo de artículos escritos y muchos de ellos reportajes. Y alcancé la literatura, ¿y sabes cómo? La poesía, ¿sabes cómo? Pues de un artículo lo volví más sencilla. O sea, si un artículo tenía 10 párrafos, intenté hacerlo en 5 párrafos. De esos 5 párrafos, lo simplifiqué en un párrafo. Y en un párrafo Wow. le puse música y gracia. ¿Ves? Y ya está. Y ya está. Y Se se puede acabó. leer y uno dice, hay algo ahí que algo me está diciendo, me está hablando, me está dejando algo seguramente. Sí, sí, sí. Muy interesante. Bueno, aquí están escribiendo también que es increíble, dice Yexemil, como a veces no sabes, que no entiendes. Y así andamos por la vida
y ejecutando profesiones. Pues sí, muchísimo. Cuentos de Marianita también dice que muchas veces en el instituto se dan asignaturas teóricas muy aburridas, allí se podría crear y hacerlo vivencial. Ella es docente, ella es docente. Ah, sí. Sí, ella es docente y bueno, está también dentro del campo de que es importante pues esto de la comprensión para poder aplicar también. Entonces, bueno, la verdad que ha estado bien interesante todo lo que nos estás conversando, sobre todo esa noticia que acabas de decirnos de lo que va a aperturar en septiembre. De verdad que te aplaudo por eso, aplaudo el equipo con el que estés. Ha sido súper interesante. Y de esta gente, o sea, ¿cómo desde tu grupo, bueno, yo no pregunto, tú háblame, dime qué más están haciendo. Ya iba a lanzar otra pregunta, otra curiosidad con la gente que No, no, tanta no, gente que debes conocer. pregúntame, Mariela, pregúntame. No, tanta gente que debes conocer que ha pasado por allí por ACE, ¿no? Que sabes cómo van, algunos, hacia qué áreas se han dedicado, siguen en contacto contigo, es decir, ese tipo de relación, porque hay un cambio tan grande cuando uno conoce Hay este tipo de estudiantes, estudio, sí, hay que la vida te estudiantes, cambia por completo. sí, hay estudiantes que vuelven, se pasan por ahí y había uno que es de los estudiantes más impresentables que he tenido. Y a pesar de eso, en la medida en que tú le vas mostrando la manera, el camino o la comprensión, se humanizan, ¿no? Bueno, Te tengo pues que preguntar, ¿qué quieres decir con impresentable? Porque yo sé que hay muchos estudiantes que impresentables no. son gamberros, Ajá. gamberros, Traducido a otro. que hacen medio delincuentes. Ah, vale. Impresentables. Mira, ¿eh? Ok. Bueno, Ahora pues sí. me dice, Rogelio, me acuerdo un montón de ti porque es que lo lleva dentro. Lo que aprendió lo lleva dentro. Sí, sí. Y luego otra cosa, además, yo no soy muy partidario del trato inhumano Mm, con respecto a que se le droga a los niños en nombre de mejorar la educación, porque eso es mentira. sí. Entonces, una de las cosas que me decía es que tenía una novia que estaba tomando medicamentos y que estaba dejando de ser ella y, en fin, que quería una ayuda y entonces se acordaba de mí, quería acercarse a que le ayudara. Pero vamos, ese es uno. Pero es que, bueno, tengo un montón de estudiantes. Hay uno que, gracias a lo que aprendió, se volvió un empresario. Pero un Imagínate. empresario, pero vamos, que no para, que no para. Y Qué, es que se acuerda de todo, se acuerda de todo. Gente realmente que le ves que prosperan y que han prosperado y que están ahí y no pierden la comunicación, ¿eh? Te vienen a visitar. Es una cosa muy curiosa cómo de alguna manera tú has influido qué- para que, pues eso, para que realmente entienda la vida, ¿no? Porque la vida está ahí, pero hay que saberla cómo entender. Y por eso me encanta tanto la educación y las personas que me acompañan y que trabajan, que son muy especiales, ¿no? Las personas que me acompañan en ACE son gente muy especial, muy creativa y que, por supuesto, entienden el efecto y lo grandioso que es contar con algo que no se hace, que no se hace. Curioso. Sí, 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 Muy sí. importante aprender a cómo aprender. Es una de Es, las claves de la vida. sí, me has hecho pensar. Cosas, sí, Dime, dime. no, cosas de las que pasa ahora mismo y que vemos que hay una falta de conciencia y que de alguna manera se hablan de borreguismo y que el personal no tiene iniciativa para poder pensar si realmente los derechos humanos se están aplicando hoy en día, pues sí hay un porcentaje de gente que es capaz de poder ver y pensar por sí misma. Pero hay una gran mayoría que no sabe pensar a sí misma. Entonces,
te planteas que realmente la educación está hecha para adoctrinar. Y digo, ¿pero cuál es el adoctrinamiento? Pues el adoctrinamiento es muy sencillo. Cuando tú comienzas a estudiar, estás despierto, estás bien. Pero cuando acabas ya en bachillerato, el personal está deseando dejar los estudios y ha dejado de pensar por sí mismo. Cuando lo que tienen es que pensar, poder decidir, analizar, observar y en base a Eso, eso actuar y llevar una vida que es pro supervivencia, que sea para bien de sí mismo y de la sociedad. Lo que te quería comentar es que me recordaste hablando de los casos que has tenido. Bueno, no se asemeja sino en cuanto a lo que las personas pueden resolver, porque este caso es muy cercano, fue con mi hija. Ella mantenía dolor en la vista. Cada vez que llegaba de la clase era el dolor en la vista, el dolor, el dolor. Médico, médico, médico. Afortunadamente nos decían, pero es que no tiene nada, no tiene nada, hasta que aprendió esta tecnología, esta manera de aprender, esta manera de estudiar. Y una vez que se sentó, lo supo y aprendió a estudiar, más nunca hubo dolor de ojos. O sea, ella era producto pues de lo que estaba, de lo que tenía ahí en todo que no podía comprender y no entendía. Y recuerdo también que le decían tierra llamando porque siempre se iba, ¿no? Se distraía y se iba de la clase. Entonces, bueno, son cosas que uno la tiene de experiencia, como sí, cada persona. sí. Mira, yo tengo un hermano que estudió económicas y acabó, le costó la carrera aproximadamente 12 años y acabó con lumbago. Acabó con un... Lumbago. Ah, claro, ya, claro. Dolores en la espalda tremendo. Sí. Yo creo que él no era del todo consciente de por qué le producía, porque eso se le producía, yo sí. Y, y claro, él... Entonces cuando acabó la carrera estaba muy orgulloso que por fin acabó después de 12 años y es que no se lo creía. Y yo le pregunté, oye, Mitchell, tú has estudiado económicas, ¿qué es economía? ¿Qué significa economía? Wow. Y me mira y me dice, ¿economía? Y yo la verdad es que no sé. Imagínate, ¿no? Y así bueno, porque yo creo Entonces que la economía, todo el follón de sí, información, la mayoría inútil. Bueno, pues él ahora mismo es uno de los grandes montadores de cocina italiana eh, qué bueno. que hay en España. Él montó la cocina, por ejemplo, del piloto español Carlos Sainz. Él Mira, es buenísimo. mira, y Y pasó él, por academia, ¿no? y él reconoció economía a través de cuando estudió las cocinas italianas, o sea, fuera de lo que es. Entonces ahora es economista, pero no se dedica a la economía, sino se dedica a montar cocinas italianas. Bueno, De hecho, como economista, lo primero que hizo fue poner en casa una tarjeta y enmarcarla, pero a los 6 meses le echaron del trabajo. wow, Pero es que no sabía. O sea, claro, realmente lo que quiero decir es que, vamos a ver, un buen estudiante lo puede ser en cualquier sitio. No es necesario que que haga una carrera en fin, sino lo puede hacer en cualquier sitio. Pero la clave es la manera en la cual tú estás estudiando. Porque si tú no le pones esa carencia que tiene el sistema educativo al estudio, entonces jamás puedes llegar a lograr el objetivo y lograr usar esa información que supuestamente tú la estás aprendiendo para aplicarla, sacarle renta, ¿no? Y entonces ese es el valor. El tema del trabajo, ujú, el paro se podría manejar mejorando la educación. O sea, el paro, ¿qué es el trabajo? El trabajo es intercambio. Yo te doy una cosa y tú me das otra. Si yo estoy parado, o sea, si yo recibo una educación y me siento inútil, no útil, entonces de alguna manera, ¿qué voy a intercambiar yo? ¿Sabes? de acuerdo. Entonces,
Esto es fundamental en todo. Mira, ya nos queda poco tiempo y quiero saludar Muy bien, a sí. Asesoramiento para tu Vida, que dice, qué bonito, cambiando la vida a la gente. Gracias por conectarte. Yexemil sigue también con nosotros y bueno, de verdad que está siendo muy interesante todo esto que nos estás conversando porque es la importancia, ¿no? De aprender cómo, Claro, aprender cómo aprender, eso hacer, es, aprender cómo estudiar, aprender cómo eso estudiar. es. Muy bien. Y bueno, vamos a saludar aquí también a Amazonas di Subli. Amazonas di Subli. Hola. Eh, bueno, te doy unos minutos para que nos cuentes, nos digas lo que nos quieras decir, para que te despidas, si hay algo más que quieras contarnos antes de ya, para cerrar y que no nos vaya a decir Instagram, chao. Nada, cualquier cosa yo estoy a cualquier disposición, o sea, no hace falta que uno venga a verme, incluso me puede llamar, estoy abierto a cualquier iniciativa, eh, ayudo, oriento y demás, incluso hasta por online, o sea que estoy abierto a ayudar en todos los sentidos y me encantaría pues el que se crearan grupos por todos los rincones donde se enseñara cómo aprender, porque los niños lo pasan mal, muy mal, y llega a ser realmente una tortura. Como tú iniciaste, yo dije, joder, tortura no tendrá mucho que ver con el tema de la educación, tiene que ver mucho, pero muchísimo. Cerca de 1.000 niños, casi 1.000 niños, 1.000 estudiantes se suicidan cada año, al menos en España. ¿Sabes? O sea, Sí, es una impotencia tremenda y es un fracaso tremendo porque es la profesión de una persona y son muchos años estudiando. Y cuando tú estás en una profesión durante muchos años estudiando, perdiendo el tiempo, porque sabes que estás perdiendo el tiempo solamente para copiar y tener la capacidad de memorizar y plasmarlo en un examen, por un título. eso llega a ser una tortura tremenda, ¿vale? Y entonces yo sí me encantaría pues que se tomara esa iniciativa y ahora en ACE está ocurriendo una cosa muy curiosa, que los padres están tomando responsabilidad, Qué bueno. porque los padres hay a veces que no entienden realmente, están un poco como en efecto a expensas de lo que digan en un colegio sobre su hijo, el profesor. Pero esa situación es porque realmente los padres han sido educados de la misma manera. Entonces los padres tienen que aprender a cómo aprender, porque van a conocer de esta manera las trampas en que se ha metido. Claro. Entonces es imprescindible. Entonces ahora en ACE está ocurriendo una cosa muy curiosa, que los padres están aprendiendo a aprender. Y hay algunos padres que están creando sus propios grupos ¿eh? para educar no solamente a sus niños, sino incluso a la gente de su alrededor, ¿no? Y es muy sencillo. No hace falta ser diplomado en nada. Lo único que tiene que hacer uno es saber cómo saber. Eso es, sí. Y bueno, mira, allí está Zulima que dice que tiene un niño de 8 años y Sí, que no es fácil. Bueno, ya tienes la solución. Tienes que hacer, tú eres la que tienes que saber para poder ayudar a tu niño de 8 años. sí, Porque ya, sí, dile que me llame. claro, claro. Entonces, bueno, Le das mi número de móvil, no hay ningún problema, sí, es público y me puede llamar cuando quiera. Y ya eso. verás, mira, tenemos estudiantes hasta enseñándoles a leer, o sea, lo más sencillo. O sea, a Claro, una persona que no sabe ni leer, le estamos enseñando las letras y determinadas letras y tenemos todo un programa súper sencillo sí. para aprender a leer. Sí, la verdad Hasta es que madres, o sí. sea, sin ningún problema. Es muy importante este tema porque sabemos que aprendiendo a aprender, la educación va a mejorar muchísimo, la persona tiene ese gusto por saber y por aprender. Y volviendo al tema que tocabas de los derechos humanos, ¿verdad? Claro que dice lo de la educación y que hay que leerlo allí, pero fíjate que dentro de los derechos humanos, lo que pasa es que dice el artículo 26, el derecho a la educación.
Ya lo tocaremos en el programa número 26. Pero sí quería Claro, mencionarlo porque está eso. dentro de los artículos de los derechos humanos. Pero una real educación. Una Que real educación, educación. ya ese día si me invitas o comparto en tertulia con alguien, sí Claro. me gustaría comentar lo que realmente es educación. Déjanos una pildorita. La educación tiene muchísimo que ver con, con mostrar algo y ver cómo funciona y hacerlo. La educación, la verdadera educación, está bien tener modales y tener una apariencia, bueno, de respeto y demás. Pero la educación, una persona está educada en un tema en la medida en que sepa utilizarlo, practicarlo, aplicarlo y ser útil en ese tema. Es así de sencillo. Esa palabra clave, útil, que la puedo aplicar, me va a funcionar y me va a dar vida y prosperidad. Eso es. La verdad que gracias por esta conversación. Ha sido súper placentera, creo que para todos los que hemos estado acá. Y bueno, nos vemos entonces, Claro, nos seguimos en contacto ahora, como se dice, pues por las redes y todo esto. Te despido para entonces ya también despedir esta conversación. La próxima semana vamos a ver con quién estamos conversando. Gracias, Rogelio. Y bueno, ha sido muy interesante. muy bien. Para ti, como dicen en acá, se dice acá en el País Vasco, agur. Y como decimos nosotros los americanos, chao, chao, bye, bye. Bye. Gracias. Y bueno, de verdad Chao. que ha sido muy placentero. Gracias Gracias a a ti. todos los que se han conectado. Ya saben que me pueden escribir, tanto para lo de los derechos humanos, me pueden escribir por privado para también el centro de mi mejoramiento, que es mi mejoramiento, es tu mejoramiento personal, en lo que tú necesites, desees. Bien, y bueno, ha sido bien bonito y así como comenzamos, quiero cerrar, es la que saqué ayer, ¿ok? Muy bonita. Agur. Chao, Mariela. Gracias.